o directamente la luna. Da la sensación. A ver si tengo suerte. Por Zoom está Luciano Privitelio, que es historiador. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo va, Luciano? Willy. Gracias por atendernos. La historia de los pactos argentinos. Hoy se firma, o esta noche, o madrugada, qué sé yo, el inicio. Es raro. 23:50 empieza el acto, se supone que a las 12, 12:05, 12:10 del 9 van a firmar el pacto de mayo, raro, 9 de julio, ¿no? Es extraño. Un problema de nomenclaturas. Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los pactos argentinos? Si tuviéramos que hacer un recorrido. Bueno, en la historia argentina hay muchos pactos porque los pactos son el resultado de acuerdos que son precedidos por desacuerdos. Y como sabemos, desacuerdos hemos tenido muchos, ¿no? Los que estudian historia argentina, por ejemplo, recordarán que en el siglo XIX nos bombardeaban con los famosos acuerdos y pactos que firmaban las provincias, ¿no? Claro. Venegas, Cuadrilátero, Federal, San Nicolás, San José de Flores. Que esos son los pactos preexistentes que después fueron incorporados a la Constitución. Exactamente, son los famosos pactos preexistentes, salvo el de San José de Flores, claro, que es posterior, pero también tiene que ver con la Constitución, porque se firma en el 59 después de Cepeda y termina con la primera gran reforma constitucional que hace la provincia de Buenos Aires. Tienen algo parecido con el de hoy o mañana, pero también tienen una diferencia estos pactos, ¿no? Lo parecido es que lo firman provincias o gobernadores. Eso es lo que se parece. Lo que es un poco diferente es que esos pactos se firmaban no solo a título político, yo no diría personal, porque es un exceso, pero sí a título político de los gobernadores, sino que eran aprobados luego por las legislaturas, es decir, eran pactos que institucionalmente comprometían a las provincias como tales y que tenían casi un estatuto de acuerdos entre estados. Esto que se va a firmar hoy o mañana no es un acuerdo entre estados. Pero lo que es similar es que los protagonistas son los gobernadores. Y eso lo distingue bastante de otra serie de acuerdos que son posteriores a la presidencia de Mitre, y que son ya acuerdos más de tipo político, ¿no? En el siglo XX no tenemos acuerdos parecidos a los del siglo XIX, acuerdos de gobernadores, pero sí tenemos el pacto Irigoyen-Roque Sáenz Peña. Claro. El pacto Frondizi-Perón. El pacto de Olivos. El pacto de Olivos, ¿no? que provoca la reforma constitucional del 94. Pero que son pactos que ya implican, primero, dos cosas bien diferentes. Una es la existencia de estructuras políticas. Claro. Y la otra es de grandes liderazgos políticos. Claro. Es decir, para que Alfonsín y Menem puedan firmar el pacto de Olivos, ellos a su vez tienen que ser líderes de algo, porque si no lo firman a título personal no tiene menos sentido. Claro. Eso habla de cómo es la política en el siglo XX, es decir, es una política donde hay grandes estructuras políticas, pero al mismo tiempo hay liderazgos. ¿Y ahora? La reaparición de los gobernadores habla de algo que nos asemeja al siglo XIX, que es que no tenemos grandes estructuras políticas. Claro. Es decir, cuando Milei necesita alguna clase de acuerdo, por infinidad de razones, entre ellas su debilidad legislativa y demás, y piensa en un pacto fundacional, pues eso es un poco la idea de este pacto, ¿no? Eso también es una novedad, ¿no? La idea de un pacto alrededor de políticas, no de acuerdos normativos institucionales, y quisiera ir a firmarlo con líderes políticos. ¿Cómo hace? ¿Quién es el líder político hoy del PRO? ¿O quién es el líder político del peronismo? Uno puede hipotetizar, bueno, Cristina, Mauricio Macri, pero hasta ahí, digamos, todos tenemos claro que es hasta ahí. En cambio, cuando Alfonsín firma, Alfonsín es claramente el líder de una estructura política, que puede ser, por supuesto, diputado, lo que fuera. Entonces hay algo de un regreso al siglo XIX, entre muchas comillas, ¿no? Una especie de regreso al siglo XIX en la idea de un pacto de gobernadores. Y también se parece en que no todas las provincias firman, ¿no? Porque el otro pacto fundacional nuestro, que es el Acuerdo San Nicolás, que es el que permite la Constitución del 83, Buenos Aires no participa, o mejor dicho, participa, pero inmediatamente se retira. Y eso también nos hace pensar sobre cuál será el futuro de esto, ¿no? De este pacto, porque finalmente el acuerdo de San Nicolás no evitó el enfrentamiento armado, no evitó el enfrentamiento finalmente existió, y si la Argentina finalmente logró constituir una unidad constitucional a partir del año 61,
es porque hubo batallas también en el medio, ¿no? Y tal vez también pactos, porque detrás de la batalla de Pavón se sospecha la existencia de un pacto. Claro. Entonces, es un pacto extraño el que y además, vamos a hacer. espera, déjame coincidir en un punto. En este pacto la provincia de Buenos Aires tampoco no está firmando. Por eso lo digo específicamente, ¿no? En San Nicolás, en Buenos Aires estuvo, pero justamente como luego lo tenían que aprobar las legislaturas, la legislatura no lo aprueba. Y Buenos Aires se retira, literalmente. Buenos Aires no firma la Constitución del 53, no está en la Constitución del 53. Claro. ¿Qué va a suceder ahora? No sé, porque Buenos Aires no es un estado casi autónomo como era en ese momento Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires finalmente no firma porque el gobernador es Kicillof. Totalmente. Era un gobernador de otra línea política. Hubiera firmado seguramente. Sí. Pero bueno, eso es lo que lo distingue, sí, pero también lo que lo asemeja. Luis, ¿qué hola. tal? ¿Cómo están? Tenemos a Luis Novarecio aquí. ¿Cómo les va? Pensaba en esto. La validez de aquellos pactos preexistentes devinieron en una Constitución, 53-60. Este pacto, ¿usted ve que puede tener algún efecto legal, algún efecto constitucional? El de Olivos también. El de Olivos, claro, la reforma del 94. Digo, ¿este pacto le ve como el comienzo de algún efecto legal posterior? Es un pacto un poco diferente, porque es un pacto que se firma alrededor de un conjunto de líneas de acción política, yo diría de políticas. Los pactos preexistentes, aunque son muy diferentes, por cierto, pero quiero decir, son pactos institucionales, es decir, se ponen de acuerdo en 5 cosas que firman en el momento, y esas 5 cosas tienen que ver con reglas de juego, no con políticas, ¿se entiende? Acá claro, es mucho más claro. Y el problema que tenemos es que hay todo un conjunto muy grande de gente con ideas políticas en Argentina que no está muy de acuerdo con esas políticas, ¿se entiende? Lo que quiero decir. Entonces, no sé, yo soy historiador, no hago pronósticos, ¿no? Pero mi impresión es que el éxito o el fracaso del pacto que se va a firmar hoy o mañana va a depender mucho más de la política que los anteriores, porque los anteriores son pactos de regla de juego. Las provincias se ponen de acuerdo en esto, y punto, y nada más. No implica una política interna, ¿se entiende? Acá sí. Y eso lo pone muchos puntos de interrogación. Yo creo que el futuro no del pacto va a depender de las elecciones, mucho más que de la entidad propia del pacto. ¿Qué pasará en la elección del año que viene o dentro de 3 años? No lo sabemos. Uno puede pronosticar que si hay una victoria del kirchnerismo, es probable que el pacto quede en la nada. Claro. Y a una mayoría legislativa del kirchnerismo quede en la nada. Luciano, sí. ¿Crees que este pacto va a ser recordado como los otros pactos que estamos contando o simplemente será un pactito y un papelito firmado un día de mayo? Bueno, hemos tenido pactitos también, ¿no? En la historia, que es el Gran Acuerdo Nacional de Lanús, qué sé yo. No, yo creo lo que acabo de decir, es decir, que el futuro no está escrito y el futuro depende de la política. Okay. Si a Milei le va bien y obtiene buenos resultados electorales en las 2 elecciones sucesivas, con el interrogante de qué quiere decir Milei, ¿no? Quiere decir un partido, se va a ligar con esto, no otro, es posible que muchas de estas políticas tengan alguna continuidad. Y uno finalmente, la memoria histórica lo recuerde con un pacto con cierta importancia. Sí. Si sucede lo contrario, no, claramente. No es como el pacto de la Moncloa, es decir, ese pacto español en donde los partidos, que eran partidos muy importantes, se ponen de acuerdo en 4 cosas y el resto no. Pero esas 4 cosas, por lo menos hasta ahora, no se tocaban. Hoy está en crisis, ¿no? Pero hasta ahora no se tocaban. Es un pacto diferente porque implica políticas en las cuales no todos los que participan de la política están de acuerdo, ¿no? Y quiero decir, cuando dice el kirchnerismo, no es un colectivo menor de la política argentina, es un colectivo importante, ¿no? Y ellos están afuera. Totalmente. Y no sabemos qué va a pasar el año que viene con ellos. Entonces, otra vez, yo no sé qué va a pasar en el futuro, no tengo ni idea, pero el problema central de este acuerdo es ese para mí, que va a depender mucho de los vaivenes de la política, y los vaivenes de la política van a depender mucho de cómo le vaya a Milei en otros rubros, empezando por el más obvio, que es la economía, ¿no? Hay un dato interesante. En los anteriores pactos, sobre todo los pactos del siglo XIX, no había constituida una división de poderes con poder judicial. Recién se estaba armando la nación. Ahora no va la Corte Suprema de Justicia, que después sería interesante que nos detuviéramos qué símbolo implica. Del punto de vista histórico, que no vaya el máximo órgano judicial, que no se siente por creer que esto es una cuestión política o por lo que fuere. ¿Le indica algo?
primero solo un pequeño detalle. En el siglo XIX había división de poderes, salvo Rosas, que se atribuye la suma del poder público, muy particular, ¿no? Pero dado por la legislatura, ¿no? Quiero decir, es la división de poderes, no es lo mismo, pero uno podría suponer a lo que es hoy la concesión de ciertas potestades al presidente, como por ejemplo las que suele haber en cada presidencia, ¿no? Pero dicho esto, entiendo la pregunta. Yo creo que esto ya es una opinión más política que histórica, ¿no? Pero quiero decir, a mí me parece muy sensato que la Corte no vaya. Porque este es un pacto político en el cual, otra vez vuelvo a insistir, más allá de mi opinión sobre esto, que es otra cosa, una parte muy importante de la opinión política argentina no está. Y es razonable que la Corte se mantenga ajeno a eso, ¿se entiende lo que quiero decir? Si fuera un pacto... Por la división de poderes. Básicamente. Justamente. Claro. Lo mantiene ajeno a una cuestión política que en principio no parece mal. La diferencia con los pactos del siglo XIX, que son pactos institucionales, son pactos... Las provincias funcionan como si fuera un país. Sí. Un poco extremo lo que estoy diciendo, sí, pero así lo tenemos que pensar. Es decir, la provincia de Buenos Aires o la provincia de Corrientes firman un pacto casi de nivel diplomático. Entonces, por supuesto, claro, allí involucra a los tres poderes. Claro. Porque cuando la Argentina firma un acuerdo, se obliga a obedecerlo, más allá de a seguir los pasos de ese acuerdo, más allá de lo que opinen los poderes del Estado. No recuerdo, pero Luciano... Esto suena a un acuerdo político. Sí, eso es lo que recuerdo si para el Pacto de Olivos la Corte fue o no fue. Yo creo, a mí me parece que no. Me parece que no, que los únicos que firmaron fueron Alfonsín y Menem. Un pacto de líderes. Porque justamente era un pacto muy político, igual que este, el de esta noche o mañana. Una pregunta, Luciano. La patria fue robada desde 1816. Un 9 de julio, como mañana, se firmaba un acta, ¿no? Sí. El acta de Mayo, ¿no? Sí, allá en la casa de Tucumán. Y después salió un chasqui con el acta original. El acta original se la afanaron en el camino, ¿no? ¿Podés contar la historia? Bueno, sí. El acta se robó cuando todos los documentos iban a Buenos Aires por una razón bastante obvia, que era que Tucumán está un poco cerca del Alto Perú, y en el Alto Perú están las tropas realistas. Claro. Había un cierto temor a que las realistas pudieran finalmente penetrar por Salta y Jujuy y llegaran a Tucumán. Entonces casi todas las cosas se mandaban. No hay un acta, había un libro. Y parte de ese libro era el acta, ¿se entiende? No hay un papel único, claro, como tiene Estados Unidos, por ejemplo, que es el de la Declaración de Independencia. Ese libro se robó entero. Bueno, tiene que ver con las dificultades. Ahí estaba el acta, ¿no? Estaba, entre otras cosas, estaba el acta de independencia. A ver, hay dos cosas fundamentales para nuestra república. Una es la Constitución y la otra es el acta de la independencia. El acta de independencia. Son dos papeles claves, ¿no? Y el primer papel se lo afanaron a un chasqui que tengo entendido se llamaba Grimau, ¿no? Cayetano Grimau y Gálvez, un chasqui de 21 años que lo habían mandado desde Buenos Aires a Tucumán, y el tipo en un momento pasando por Córdoba necesitaba ir al baño a un yuyal y dos tipos, uno le puso un trabuco y otro una faca y se llevaron el libro. Hay que decir que viajar en esa época no era como... o mejor dicho, era mucho más difícil que hoy. Los riesgos, bueno, la presencia efectiva de la autoridad era siempre discutible, la propia autoridad era discutible, y no era extraño que esas cosas sucedieran. Al mismo tiempo sabemos en qué consistía el acta, porque muy rápido el acta se tradujo a varios idiomas aborígenes y en el castellano, y se hizo rápido una impresión, y por eso tenemos la suerte de conocerla, ¿no? De saber exactamente cómo es. Es un acta muy simple, mucho más simple que la de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Dice muy pocas cosas, eso está muy bien trabajado por Marcela Ternavasio, ¿no? ¿Por qué el acta habla tan poco, dice tan poco? Pero es cierto, el original no está más, y eso es porque se robó. Algunos sospechan de partidas artiguistas, lo cual no sería extraño, porque Artigas en ese momento era otro estado, literalmente, muy en conflicto con el Congreso de Tucumán, y podría ser. Sí, el tema fue cuando pasó por Córdoba, ¿no? Me parece que Córdoba
oscilaba en ese momento. Claro. Córdoba está en el Congreso de Tucumán, Claro. pero que lo llamaba diputado supletorio, que quería Claro. decir que el propio Congreso elegía a los diputados de Córdoba porque Córdoba no lo mandaba. Claro. Y Córdoba no lo mandaba porque coqueteaba con Artigas. Entonces, nada, desapareció allí. ¿Por qué, Luciano, por qué se elige Tucumán como modo después de 1810? Las provincias deciden reunirse en Tucumán. Bueno, tiene que ver con el problema de Buenos Aires, ¿no? Ya en ese momento la cuestión del centralismo porteño es una cuestión, y el Congreso de Tucumán nace, como casi todos los congresos, le va a pasar el de 24 también, nace con muchas ínfulas antiporteñas. Pero una cosa son los deseos y otra la realidad. Finalmente Buenos Aires termina siempre imponiéndose, porque tiene más poder, porque tiene más dinero. En este caso, además, porque estaba más lejos de los realistas. Uno debería agregar este elemento, Claro. ¿no? Pero la idea de hacerlo en Tucumán tenía que ser con quitarlo del centro de Buenos Aires, que era hasta donde en ese momento se había hecho casi todo. Piensen que en 1815 los gobiernos llamados patrios, que eran todos porteños, vivieron literalmente un colapso, ¿no? Y prácticamente no hay gobierno central en 1815. Y el gobierno central se reconstruye con mucha astucia política, pero también mucho trabajo político, gracias a algunos gobernadores y sobre todo a la logia Lautaro. Allí es muy importante San Martín, Güemes, los acuerdos que hacen estas personas, ¿no? Pueyrredón. Pero no quedaba muy bien que el Congreso fuera en Buenos Aires. No, para nada. Después de 1815 no quedaba bien y así se inicia. Pero todos sabemos lo que sucede. Un año después está en Buenos Aires. Aunque más no sea por el temor de la... Y termina siendo una constitución hipercentralista. O sea, el mismo Congreso que nace como federal termina... siendo unitario. Casi en una constitución unitaria, Claro. y casi monárquica. Casi. Claro. No es Luciano, monarquía, pero casi. un abrazo enorme. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Abrazo enorme, enorme, ¿eh? Abrazo para Un ustedes. lujo. Chau, chau. Muy interesante. Muy interesante. Ahora, qué dato ¿no? Nace la República Argentina, se independiza de